empezar la exposición de Fernando Droga, ¿sí? Con su trabajo titulado Uruguay, el proceso de creación del Estado de Israel, repercusiones internas y posición diplomática en las Naciones Unidas. Buenas tardes. Ante todo quiero mencionar que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que está llevando a la Cátedra de Historia Universal de mi facultad, que analiza las relaciones de Uruguay con varios países árabes entre 1947 y 1957. Es también un adelanto de tesis de maestría en Historia Política, que se centra en el estudio de la posición uruguaya en torno a la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas, los debates políticos internos y el proceso de toma de decisiones que llevó a este posicionamiento, y los grupos de presión que actuaron sobre figuras clave de este proceso de toma de decisiones. El objetivo del trabajo es explicar los motivos del apoyo uruguayo a la creación del Estado de Israel y valorar el lugar que tuvo este posicionamiento en la línea diplomática uruguaya de la posguerra. Es necesario aclarar que, muchos de ustedes lo sabrán, el 15 de mayo de 1947, una vez que la potencia mandataria en Palestina, Gran Bretaña, pone el problema a discusión de las Naciones Unidas, se crea el COP, el Comité de las Naciones Unidas para Palestina, que fue integrado por Uruguay. El 3 de septiembre de ese mismo año, el USCOP reporta sus informes de mayoría y de minoría a la Asamblea General, siendo el informante del reporte de mayoría el representante uruguayo en el USCOP. Bien, la delegación uruguaya estuvo integrada por Enrique Rodríguez Fabregat como presidente, que era un fallista de confianza del presidente de la época, Valle Verdes, Oscar Secoyauri, un político intelectual destacado del sector conservador del Partido Colorado, y Edmundo Civil. En su discurso a la Asamblea General en septiembre del 47, Rodríguez Fabregat expresa un compromiso con la opción particionista, en el cual es muy llamativo ver que reproduce en buena medida los argumentos y incluso en similares términos para legitimar la opción particionista, similares términos a los que habían usado los representantes de la agencia judía en su comparecencia ante el USCOP. Para explicar un poco cómo se llega a este posicionamiento, creo necesario tener en cuenta la discusión interna del problema en Uruguay, el proceso de toma de decisiones y, como les decía, la acción de los grupos de presión. Antes de meternos en esto, creo necesario hacer un breve pantallazo del contexto histórico, político uruguayo de la época, porque se están dando cambios bastante significativos. A partir del golpe de Estado de Valdomir en 1942 y la siguiente presidencia danesa entre el 43 y el 47, se pone fin al periodo terrorista, que a partir del golpe de Estado de 1933 había puesto fin al proyecto reformista ballista de comienzos del siglo XX y había iniciado un régimen político en el cual los sectores conservadores del Partido Colorado y del Partido Nacional se habían dividido el poder. En las elecciones de 1946, los opositores al gobierno carlista durante los 30 van a ser los que tomen el poder. El vallismo vuelve al poder y el nacionalismo independiente, el sector reformista del Partido Nacional, ahora escindido del Partido Nacional, integra el gabinete. Dicho esto, voy a hacer un breve recorrido por la prensa partidaria en Uruguay. Y si consultamos esa prensa, vemos que tanto la prensa colorada conservadora como la ballista, La Mañana y El Día, respectivamente, la prensa del nacionalismo independiente, El País y El Plata, y la prensa socialista, El Sol, manifiestan un consenso pro-sionista, con algunas diferencias en el grado, en el énfasis en que se trata el problema palestino. La prensa comunista, Justicia, tiene una postura que varía a mediados del 47 con el viraje soviético en las Naciones Unidas, pasa de criticar la opción particionista a defenderla a mediados del 47. La prensa herrerista, perteneciente a la expresión del sector conservador del Partido Nacional,
va a ser un poco más ambiguo. Si bien no es abiertamente antisionista, sí hace algunas críticas moderadas al enorme poder del lobby judío en Estados Unidos y a lo que entiende que son grupos extremistas dentro del sionismo. Y además es llamativo que es uno de los pocos medios que da lugar a los argumentos pro-árabes. A través de una entrevista a Iniquidad de Jerusalén, que es tomada de la prensa extranjera y se reproduce en las páginas del debate. La prensa más independiente, estoy hablando del semanario Marcha, muy importante de Uruguay, tiene una búsqueda de una mayor pluralidad explícita, aunque los argumentos sionistas predominan en sus páginas, pero es llamativo y es destacable el hecho de que sus páginas le dan lugar a los comunicados que la agrupación pro-árabe en Uruguay hace dirigido a los poderes públicos, ¿no? En cuanto a las discusiones parlamentarias, se puede ver un panorama similar. Hay una mayoría pro-sionista que defiende la línea diplomática uruguaya y que incluso pide un mayor compromiso. A la cabeza de estos reclamos estamos el diputado del Sionismo Independiente, Héctor Paiser Reyes, y hay solo una voz disonante, que es la del diputado herrerista, Guillermo Stuart Vargas, que es ridiculizado por los demás legisladores. Pero las decisiones más importantes se juegan en el Poder Ejecutivo, y es sobre el Poder Ejecutivo que van a actuar principalmente los grupos de presión dentro de la sociedad uruguaya. Dentro de estos grupos de presión es necesario destacar que existe en Uruguay, existía en aquella época, en realidad, en Uruguay, un sector pro-árabe nucleado en una organización de creación tardía a principios del 48, el Comité Árabe Pro Defensa de Palestina. Pero teniendo en cuenta que la comunidad árabe es muy minoritaria, está muy alejada de la frontera, la mayor parte de ellos viven en la frontera con Brasil, aún hoy, y están por tanto lejos de del centro de poder, tuvo poco impacto. Y de hecho no hay registros de sus petitorios ni en los archivos de la presidencia ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la presión que pudo ejercer Gran Bretaña, tanto los diplomáticos británicos como la comunidad británica de Montevideo, algunos autores sostienen que hubo una fuerte presión tratando de que el Uruguay votara en contra de la partición, pero esto yo no lo he podido corroborar en ninguno de los archivos que he consultado en el Ministerio de Relaciones Exteriores ni en la presidencia. Sería necesario quizá recurrir a los archivos del Foreign Office para poder aclarar este punto. Sí, el órgano de la comunidad británica de Montevideo, SAN, que era abiertamente antisionista, hizo algunas críticas a la postura del gobierno uruguayo, pero muy cautas y bastante implícitamente. No fueron críticas muy abiertas. Dentro de los grupos de presión, el más importante es el sector sionista de la comunidad judía en Uruguay. La comunidad judía era mucho más numerosa que la comunidad árabe, estaba mucho mejor organizada. De hecho, hay un hito en 1940 con la creación del Comité Central Israelita de Uruguay que fortalece su organización, y además contaba con una amplia militancia sionista muy activa, e incluso con una oficina de la agencia judía presidida por el médico Jacobo Hassan. Esta oficina de la agencia judía inició acciones de persuasión, publicaciones, actos, audiciones radiales, reparto de volantes, afiches y sobre todo entrevistas con políticos connotados. De hecho, Hassan, en una entrevista que se le hizo a la muerte, sostuvo haber tenido una amistad muy estrecha con el secretario del presidente Luis Vallever. Fue además médico de la familia de Enrique Rodríguez Fabregat, el representante uruguayo en las Naciones Unidas, lo cual le daba un canal de acceso con sus demandas bastante importante.
Además, la Oficina de la Agencia Judía impulsó la creación de un comité de amigos de la causa sionista, que en 1944 se constituye con el nombre de Comité Uruguayo Pro-Palestina. Este comité eleva varios petitorios al Parlamento y al Poder Ejecutivo, y si nosotros consultamos los archivos de la presidencia, el archivo personal del presidente Luis Valleverres y el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, podemos ver que muchas de las piezas de propaganda, tanto del PUC como de la Oficina de la Agencia Judía, aparecen recurrentemente. Lo cual nos hace pensar que tuvo mucho más éxito el sector sionista en el acceso con sus demandas a los diferentes poderes. En base a este reglamento que he ido haciendo, he propuesto dos hipótesis explicativas para entender el porqué del apoyo de Uruguay a la creación del Estado de Israel. Dos hipótesis que quiero complementar. En primer lugar, desde la década de 1930 en Uruguay se dio una división política muy fuerte entre terristas y realistas por un lado, enfrentados a los vallistas independientes, los nacionalistas independientes, perdón, los vallistas, y los socialistas por el otro. Esta división coincide además con la división entre filofascistas, porque realistas y terristas eran acusados con cierta razón de ser filofascistas, y aliadófilos y antifascistas por el otro lado. Y bueno, a partir de 1946, esos sectores antifascistas son los que acceden al poder. Sectores antifascistas que durante la década del 30 y el principio de la década del 40 habían generado estrechas relaciones con los principales líderes del movimiento sionista en los organismos abocados a la lucha antifascista. Allí se dieron solidaridades, afinidades y vínculos que después van a ser movilizados en favor de esta postura pro-sionista de la agricultura. Por otra parte, creo que el apoyo a la creación del Estado de Israel forma parte de una línea diplomática más amplia del gobierno uruguayo, que si bien es abiertamente panamericanista, a partir de mediados de los 40, para prestigiarse internacionalmente y proyectarse internacionalmente, busca mantener cierta apariencia, ciertos márgenes de autonomía crítica en algunos aspectos que son un poco secundarios con respecto a esa alineación panamericana. Ejemplos de esto son la oposición fuerte de Uruguay a la aceptación de la España franquista en la ONU, la crítica que se le hace a Estados Unidos por el reconocimiento de algunos regímenes dictatoriales en América, y el enfrentamiento que van a tener los representantes uruguayos con la marcha atrás que intenta dar Estados Unidos en su compromiso con la partición a principios de 1948. La diplomacia uruguaya busca reforzar lo que cree que debe ser el protagonismo de las pequeñas naciones democráticas como garantes de la paz en la posguerra, y proyectarse más allá de su poder real como una democracia modelo muy activa a nivel de política internacional, y ve eso como una salvaguarda además frente a lo que considera una amenaza totalitaria muy cercana, que es la del terrorismo en Argentina. Entonces, en síntesis, creo que la confluencia de las solidaridades previas favorecidas por el contexto político uruguayo de la década del 30 y el principio del 40, sumado a la funcionalidad que el apoyo a la creación del Estado de Israel tiene para la orientación diplomática uruguaya de la época, bueno, esa confluencia puede explicar bastante bien el porqué de la defensa de Uruguay a la creación del Estado de Israel, que fue bastante limitante. Me interesaba pensar esta idea de derechas e izquierdas entre los años fines de los 50, los 60 y los 70, para entender ahí algunas dimensiones significativas en torno a cómo la cuestión del conflicto israelí, la cuestión sionista, la cuestión palestina, ¿sí?, eran tomadas por distintos sectores del peronismo, tanto de derecha e izquierda, pero básicamente también haciendo causa común, es decir, poniendo una mirada condenatoria del Estado de Israel y de la causa sionista, aunque también, digamos, haciendo un corrimiento semántico, ¿sí?, de los años 60 a los 70.
mientras en los 60 la mirada estaba puesta en el complot judío mundial, en de los judíos como no leales, como desleales al Estado Nacional, contrarios al nacionalismo, como cosmopolitas y demás. En los años 70, ¿sí? lo que se privilegia en la retórica de las izquierdas es esta mirada del sionismo como un movimiento imperialista en Medio Oriente, ¿no? Pero digamos, es interesante porque en ese barrido, ¿sí? La condena al intervencionismo hacia la causa sionista y hacia el Estado de Israel siempre está latente. Y en esas trayectorias lo interesante es ver cómo algunos actores que en los años 60 están en la derecha peronista, con esa mirada más nacionalista, aparecen en los 70 en una mirada más revolucionaria, condenando nuevamente al sionismo, al Estado de Israel, de una perspectiva anclada en la experiencia política local. Bueno, va a seguir Michel Herman de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Quiero indicar solamente qué pasa, qué es este artículo. Este artículo es primeramente un artículo que va a salir ahora en la revista del Centro de Estudios de Antisemitismo, la Universidad de Jerusalén, de Carl Sasson, y es parte de un grupo de investigación sobre la prevención de conflicto israelí-palestino en la Universidad Federal de Río. O sea, es un proceso que está en su inicio, pero hacemos ensayos para iniciar la investigación. De colaboración entre la izquierda judía y sionista puede ser la revista Encuentro, fundada por antiguos militantes de Shomer HaTzair y por activistas del grupo Paz Ahora. La revista, dirigida por Celso Garbas y por Francisco Moreno de Carvalho, un no judío, que ahora es judío, pero antes de se convertir, se caracterizaba por una tribuna de denuncias vinda de militantes sionistas en contra de la ocupación y los crímenes de guerra del Líbano. Qué alivio, ¿eh? Para él ser una revista de izquierda sionista, Encuentro se torna en el inicio de los 80 una referencia de diálogo entre militantes de Paz Ahora, de Shomer HaTzair y de recién fundado Partido de los Trabajadores, PT. En esta fase llegaron a ocurrir encuentros de Lula y otros dirigentes de la entidad con militantes sionistas de izquierda. En estas ocasiones, los temas más frecuentes eran la formación de una frente común en favor de la paz en Medio Oriente y la búsqueda por diálogos entre progresistas, palestinos e israelíes. Un punto importante en la fundación de la revista Encuentro es el hecho de que la izquierda sionista se ubicó alrededor de una publicación sionista y que fue duramente atacada por las estructuras comunitarias judías, principalmente las de São Paulo. Mientras esto, la revista sionista de izquierda fue defendida y abrazada por sectores de la izquierda brasileña, principalmente por los militantes de PT. La revista Encuentro y su relación con la izquierda brasileña pueden servir de sustrato para la creación de la Comisión para Asuntos Judíos de PT. Sí, hubo una comisión creada por Mauricio Waldman en 86. La comisión, conocida como CAJU, era un órgano del partido, tenía representación partidaria y contaba inclusive con un informativo propio, el PT Shalom. De facto, podemos supor que la comisión reproducía en condiciones distintas la tradición representativa de la comunidad judía en el Partido Comunista. De la misma forma que el sector judío del Partido Comunista, a CAJU servía de aglutinación de la comunidad judía dentro del partido. Además, la comisión tenía como intención traer miembros de la comunidad judía para la militancia de PT y también intentaba promover el debate sobre el sionismo y el judaísmo dentro de la estructura partidaria. Puede-se afirmar sin duda que el CAJU marca el auge de las relaciones entre judíos y la izquierda judía. Nótese, entre tanto, que estos judíos de la comisión eran judíos que veían de la militancia sionista de izquierda, al contrario del sector del Partido Comunista, y el sionismo nunca fue un problema para
es de izquierda. En este sentido, o por lo menos este sionismo de izquierda. En este sentido, puede-se afirmar que, a pesar de ser un imperativo, la militancia sionista de izquierda acababa por proporcionar militancia de judíos en la izquierda. En este contexto, el PT, futura sigla más importante de la izquierda brasileña, acaba por promover en su interior diálogos entre militantes sionistas y militantes pro-palestinos. Aquí, el Caju se torna una base de contactos muy antes de que estos contactos pudieran acontecer en Israel, entre la izquierda sionista y la izquierda palestina en Brasil. La Comisión de Asuntos Judíos inicia sus actividades en 80 y termina solamente en la primera elección de Lula. Sí, el auge de las relaciones entre la izquierda brasileña y los judíos sionistas de la izquierda pueden haber sido los años de la Comisión, no hay dudas que hoy la situación es muy distinta. Como he dicho anteriormente, las relaciones entre la comunidad judía y la izquierda brasileña hoy son de mucha desconfianza y conflicto. Por un lado, los sectores de la comunidad judía más alineados con las referencias conservadoras afirman, como ya dicho anteriormente, que los partidos de izquierda son antisionistas y antisemitas. Por otro lado, son cada vez más comunes publicaciones y artículos que son virulentamente antisionistas. Ser sionista era, según esta percepción, una demostración de una posición de derecha reaccionaria y fascista. En esos términos, ser sionista era un axioma del retroceso y del atraso. Aquí te tomo el artículo de Emir Sader, a ver uno de los primeros artículos que inauguran esta perspectiva clara. Ya en su constitución, Israel, dice Sader, posee leyes que patrocinan el retorno de los judíos, reservando tierras exclusivamente para ellos. Al considerar, nuevamente dice, el pueblo elegido, el masacre es permitido. El sionismo constituye como una forma específica de discriminación racial fundada en el colonialismo occidental contra todos los otros pueblos, o sea, los judíos frente al otro, no importa quién. En que blancos occidentales cristianos representan a aquellos otros. Sader no es cualquier uno, es el intelectual más importante de la izquierda brasileña. Aquí no es más el nacionalismo judío que discrimina, no es más el sionismo que se equivoca. Aquí hay una referencia al propio judaísmo, a las referencias teológicas que impiden, como dice Sader, la convivencia con los árabes. Además, el pueblo elegido es la base para él del sionismo. Terminando. Por el final. Hay muchos otros artículos que no pude leer acá, pero que apuntan exactamente para esta perspectiva. En este punto, atacar a los judíos, buscando por ejemplo sobrenombres y orígenes, ayudaría a localizar sionistas y a derrotar los intereses del Estado de Israel en tierras brasileñas. Estas perspectivas son apropiadas por el movimiento de boicot, por ejemplo, que hoy hace las cosas aún más graves. El BDS en Brasil puede no ser antisemita, y realmente ninguno de sus materiales indica esto, pero no se incomoda en utilizar un caldo de cultura de esta orden presente en las izquierdas para hacer avanzar sus posiciones. Así, 2016, las elecciones municipales en Río no son un punto lejos no es una excepción, es la regla. Y la situación de una izquierda que mira hacia los judíos con una perspectiva oculta de poder, no solamente ataca cualquier posibilidad de la izquierda judía, porque no hay posibilidad intelectual de que eso pase, como fortalece también una extrema derecha judía que está en el mismo campo en la acusación de judíos de izquierda. Bueno, yo quisiera mencionar que esta presentación se basa en un trabajo previo titulado Antisemitismo en México y América Latina, Recurrencias y Cambios, publicado por Brill en el 2016, como parte del libro Antisemitism in North America, escrito conjuntamente con la doctora Judith Boxer. Con frecuencia se expresa una fuerte preocupación acerca del antisemitismo como un fenómeno permanente en América Latina.
Es indudable que la historia de la región y su legado, incluida la Inquisición, la conquista y la emergencia de los nacionalismos, entre otros fenómenos, explican en gran medida los orígenes de esta percepción. Sin embargo, las interpretaciones sobre el antisemitismo en Latinoamérica deben considerar las profundas diferencias en cuanto a al menos tres aspectos fundamentales: el momento histórico, el sitio geográfico y las formas de expresión. En este sentido es importante considerar, en primer lugar, las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales que favorecen el antisemitismo en un momento y en un sitio particular, y en segundo lugar, las manifestaciones del antisemitismo o sus modalidades de expresión en cada uno de los momentos históricos. Ambas permiten entender el tipo de antisemitismo y otros fenómenos con los que éste se relaciona, especialmente en las últimas décadas, como el antisionismo y el anti-israelismo. Estos a la vez se distinguen fundamentalmente, como lo han señalado aquí también en esta mesa, de posturas críticas frente a las políticas gubernamentales de Israel relacionadas con los palestinos. Elaboramos un modelo, que ahí lo ilustramos, en el que podemos observar que antisemitismo, antisionismo y anti-israelismo son tres fenómenos con autonomía, pero que a la vez se interconectan o que tienen traslapes o reenvíos de significado. A la vez el modelo muestra cómo entre los factores o mecanismos causales o las fuentes que nutren estos fenómenos se encuentran, por un lado, el odio hacia el judío, el racismo, podríamos decir, incluso biológico, el prejuicio hacia el Estado de Israel, el rechazo ideológico y político al derecho legítimo de los judíos a un Estado propio, movimientos culturales y códigos culturales transnacionales como el antiimperialismo, el antirracismo o la antiglobalización, además de intereses políticos o estratégicos. Junto a ello, es importante considerar el recuadro que está abajo de antisemitismo, las condiciones sociopolíticas, culturales, económicas a nivel nacional, regional y global, los legados históricos, como lo que mencioné anteriormente, las condiciones comunales, es decir, el tipo de integración, de participación, el estatus legítimo o no, por ejemplo, en la esfera pública de una comunidad particular, y los diferentes actores sociales. Y luego, por el otro lado, tenemos como resultados o escenarios posibles, los voy describiendo porque ya ni yo alcanzo a ver bien, bueno, con la ponencia, pero mejor uso mi texto. Por un lado, la deslegitimación de Israel como Estado judío, del judío como sujeto y como miembro de una colectividad, y del sionismo como movimiento ideológico y nacional judío. En este proceso de deslegitimación, normaliza la hostilidad hacia Israel, hacia los judíos, hacia el sionismo, estableciendo nuevos umbrales para aquello que es considerado comprensible, aceptable y legítimo. En relación al judío como sujeto y como miembro de una colectividad nacional, por ejemplo, se le humaniza a través de su legitimación y se le deshumaniza con el proceso contrario. Algo similar ocurre con el sionismo cuando se le reconoce como movimiento nacional judío, con reivindicaciones justas, o en su caso opuesto cuando este es equiparado con el colonialismo, el racismo y paradójicamente tanto con el comunismo como con el capitalismo, o cuando se le concibe como un movimiento homogéneo, como también se mencionó, sin tomar en cuenta su diferenciación interna, o el que sea un movimiento de renacimiento cultural o de reforma socioeconómica, entre otras posibilidades. En este caso se proyecta en el judío, en el Estado de Israel o en el sionismo, dependiendo del fenómeno que se trate, un carácter esencialista mediado fuertemente por el prejuicio. Pero no es la única posibilidad en estos resultados o escenarios o outcomes en inglés. Bueno, antes de eso, quisiera citar a Judith en un trabajo previo en cuanto a lo que implica un proceso de deslegitimación, es decir, y cito de tu trabajo en Amilar, la elaboración de referentes ideológicos simbólicos, los cuales cuestionan los fundamentos y los objetivos del sionismo como incompatibles con las creencias y el sistema de valores de la comunidad internacional. No voy a entrar en las herramientas discursivas en aras de respetar los tiempos, pero bueno, van desde el uso de estándares dobles, representar de manera no contextualizada, por ejemplo, al Estado de Israel y sus políticas, entre otras.
Ahora, un segundo resultado que está ahí enunciado también es la emergencia de movimientos, agrupaciones o sectores sociales, culturales y políticos que de alguna manera también se mencionó acá, aunque en otro momento histórico, en otro lugar. A diferencia del resultado anterior, que es la deslegitimación, que refiere al terreno de lo discursivo y lo simbólico, en este caso se configuran movimientos o agrupaciones sociales y políticas que cuestionan en un caso extremo el derecho del judío a existir o su derecho a la autodeterminación, o en el caso de Israel la posibilidad de que el Estado judío tiene de existir y convivir armónicamente con otras naciones. Algunos de estos movimientos o agrupaciones surgieron en México, por ejemplo, en los años 30, para promover posturas antijudías y políticas migratorias restrictivas. La emergencia de la Liga Antichina y Antijudía, tú mencionaste, Manuel, las camisas doradas, o la presencia de individuos y también de sectores antisemitas al interior del gobierno, son ejemplos de la configuración de este antisemitismo en el contexto nacional mexicano que precede pero también acompaña al Holocausto. En los años 70, si me lo voy a pasar muy rápido, porque quiero llegar al siglo XXI, México votó a favor de la resolución de las Naciones Unidas que equiparaba el sionismo con el racismo, en convergencia también con estas posturas globales en contra del imperialismo y del racismo. En nuestro siglo, lo sabemos, emergen movimientos transnacionales que también proponen sancionar y marginar al Estado de Israel y que tienden a movilizarse en torno a ejes ideológicos y políticos como la oposición a la globalización. Ahora, también por otro lado, existen acciones concretas de violencia que, si nos vamos históricamente al periodo de los 30, de los 20, los 30, etcétera, encontramos, por ejemplo, la expulsión de 250 comerciantes judíos del mercado de la Lagunilla, o una huelga en contra del comercio extranjero y la proclamación del Día Nacional del Comercio, el 1 de junio del 31. Sin embargo, cabe mencionar que en el análisis que hicimos de la prensa mexicana a lo largo de 3 momentos históricos, los incidentes o actos violentos en contra de, ya sea la comunidad judía, por ejemplo, en México, o de algún blanco, por ejemplo, que simboliza el Estado de Israel como puede ser una embajada, no sé, son aislados y poco frecuentes. En México ha prevalecido, y podríamos decir que es uno de los patrones recurrentes, un antisemitismo, un antisionismo y diría yo también un antiisraelismo más bien de tipo simbólico discursivo. Bueno, ahora, como mencioné, en el modelo podemos ver que hay traslapes o reenvíos de significado. Voy a ver, por ejemplo, voy a solo mencionar algunos ejemplos para tratar de ilustrarlo. El prejuicio antijudío, por ejemplo, puede extenderse al rechazo del Estado de Israel como expresión colectiva de la condición judía. Por su parte, la concepción del sionismo como movimiento colonial, racista, imperialista puede reforzar, sobre todo si se usan analogías, metáforas e ciertas imágenes, esta imagen del judío como un sujeto conspirador y controlador. Aunado a ello, aun cuando la motivación no sea antisemita, porque no siempre, en primer lugar, es difícil saber cuál es la motivación del editorialista o del que hace la caricatura, por ejemplo, no sea antisemita, una formulación esencialista del Estado judío o del sionismo puede tener un impacto negativo en la percepción que tiene la opinión pública acerca del judío. Por otro lado, una crítica, una política gubernamental particular, que esto lo observamos también en la prensa, puede devenir en una argumentación de tipo esencialista, llena de prejuicio, y todo esto lo hemos visto en la prensa mexicana. Bueno, me fijo. Por ejemplo, para ilustrarlo, Luis Bassets, el título del artículo, Al fin despierta Israel, El País, ¿no? Que bueno, de hecho El País no es un periódico mexicano, pero bueno, se lee ampliamente en México, inicia con una crítica frente a la política de Netanyahu en torno a la transición democrática en Egipto, lo que haría más difícil, dice él, para el primer ministro avanzar su visión estratégica de un continuo Estado expansionista. Entonces ahí está esa línea, pues quizás fina, ¿no?, entre una crítica, una política de Netanyahu, pero la sugerencia también de que, pues también a veces implícita o más sofisticada, si se puede decir, de que este Estado de Israel es un Estado expansionista. Esa es una pancarta de protesta de la coordinadora de Solidaridad Palestina. Dice, ¿sabes algo del Holocausto? Israel hace lo mismo, perdón, con los palestinos, o sea, este tema de la inversión del Holocausto.
Habíamos analizado 3 momentos, iba yo a hablar del tercero, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, aquí lo que muestra esta es información de Tribuna Israelita. Para quien no sepa, Tribuna Israelita es un monitoreo sistemático de la prensa mexicana y hoy en día también de las redes sociales, y lo que muestra es que, de acuerdo a la clasificación de Tribuna, el número total de notas tiende a aumentar cuando el conflicto palestino-israelí explota en un episodio violento, pero y también asimismo el número de notas negativas, clasificadas así por Tribuna. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, los porcentajes, o sea, ocupan a lo mucho un 31% del total, o sea que tampoco estamos hablando de una prensa que en su vasta mayoría representa al sionismo, al Estado de Israel o al judío de esta manera, ¿no? Pero sí tiene un porcentaje, o sea, es importante considerarlo, un 30% es significativo también. Ese ilustra también de eso, y ahí un poco los altibajos marcados en la prensa con los datos de Tribuna, ¿no? Vemos, por ejemplo, señalé en amarillo plomo fundido, no igual con el incidente de la flotilla, pero ahí pudieron haber jugado otros factores, no voy a entrar en eso, no me da tiempo. Y margen protector, por ejemplo, con 706 notas negativas. Pilar defensivo tiene un número menor, también habría que analizar por qué la diferencia. Y bueno, 3 eventos paradigmáticos que me los paso muy rápido. El primero fue el ataque de un hombre empresario judío, Miguel Sacal, en el año, aquí lo tengo, 2012, ¿no? Justo, sí, fue en el 2012. Y, por ejemplo, tienen ahí como la revista Proceso dice el caso no trascende inicialmente, pero luego sí, se va a las redes sociales, se va a YouTube y dice: observa al empresario de origen judío. Yo lo puse en negrillas, no venía así en el artículo, pero para que vieran cómo se hace explícito su origen. Y después viene cómo esto pasa a las redes sociales y cómo se desata en Twitter, ¿no? El incidente ocupa 3 de los 10 lugares en los temas más comentados, se vuelve un trending topic con la etiqueta o el hashtag Miguel Sacal, Gentleman de las Lomas y Ballet Parking. Otro incidente, bueno, este ha sido recurrente, no es un incidente, las posturas de Alfredo Jalife Razme. Esta es una foto de hace unos días de su página de Twitter, su cuenta de Twitter. No puede uno acceder a la cuenta de Jalife si él no te acepta. Tiene alrededor de 20,000 seguidores y entiendo que recientemente está más o menos activo en cuanto a sus elaboraciones, que ahí se observa ese traslape entre antisionismo y antisemitismo, perdón. Sin embargo, bueno, no pude acceder para leerlo, habría que pedirle que nos invite. Y luego la maestra Raquel Rodríguez, que en un foro que hubo en la Universidad de la Ciudad de México, organizado por una organización pro-palestina, pueden ver ahí en el YouTube, vienen sus declaraciones en las que ella alega que el holocausto no sucedió, o sea que esto ya es un caso de negación del holocausto, y que la comunidad judía es extranjera y desleal al país, ¿no? A diferencia de otros casos, aquí Enlace Judío, junto con, me parece, Tribuna también, se movilizaron, y el COPRED, ¿no?, que es el Consejo para Prevenir y Combatir la Discriminación de la Ciudad de México, saca una resolución en la que exige que la maestra se disculpe públicamente y que además se organice un foro sobre el conflicto palestino-israelí para poder tener una discusión plural, ¿no? Y con eso, bueno, digo, pueden ver ahí otro ejemplo de las redes sociales. Ya para terminar, otro ejemplo ahí, la bandera de Israel con la suástica, ¿no? Pero ya les cierro, eso era creo que todo, pero bueno, observamos tanto patrones recurrentes como cambios, y algo que me faltó decirlo como se debe decir, la radicalización del discurso a través de las redes sociales, por una serie de razones. Incluso alguien como Jalife, que en la prensa se necesitaba más, se vuelve a las redes sociales, y entonces su discurso se vuelve mucho más abiertamente prejuicioso, incluso usando, por ejemplo, el signo de pesos en lugar, o de dólares, no sé, en lugar de la S para decir ashkenazí o judíos, etc. Me parece que tenemos aquí una serie de elementos interesantísimos. Los casos estudiados
y lo que los cruza, los acerca, los diferencia. Voy a operar del siguiente modo. Voy a hacer primero una reflexión, tal vez si ustedes quieren cronológica, siguiendo el orden que planteó Manuel, pero no solo cronológica. Creo que también hay un elemento definitorio de las elaboraciones posteriores de lo que significa este encuentro difícil en general en América Latina entre el pensamiento progresista y el sionismo, y va gradualmente extendiéndose hacia la cuestión judía en general. Y lo que yo creo, mientras oía y los análisis hechos en general coincidimos cuando es Uruguay, Argentina, México, Brasil, con cuál fue el comportamiento, cuál fue esos datos de las relaciones personales que se fueron tejiendo, etc. Lo que yo pensé es que quería compartir con ustedes que hemos tenido débil en el análisis de esa época, que muchas veces ha justificado que en los años 30 y 40, cuando la vulnerabilidad y la debilidad del pueblo judío es total, nosotros podamos ver cómo diferentes, vamos a decir, análisis de la época lo plantean como un lobby sionista poderoso. Entonces, esto realmente me lleva a pensar, porque todo el tema del paradigma del lobby judío organizado, de la comunidad judía organizada, de entonces o de Francia ahora, en los diferentes trabajos que podrían ver, me parece a mí, y porque luego lo que ustedes señalan muy adecuadamente, cómo se oculta la heterogeneidad y la diversidad interna del sionismo y del mundo judío y de las diferentes corrientes ideológicas, quería yo señalar que entre las dimensiones que el sionismo puso en juego, precisamente destaca la orientada a la creación de un nuevo consenso en el mundo judío que conduciría a la posibilidad de articular la identidad judía en términos nacionales, aún en el espacio que él mismo definió como diáspora. Esto es, no solo allá, sino en cada uno de los entornos. Y entonces, como proyecto que se mencionó de ayornamiento, de transformación socioeconómica, de renacimiento cultural, lingüístico, etcétera, de liberación nacional, de fundación nacional, que aspira a una soberanía política, estuvo sometido, y esto va a quedar claro entonces y ahora, no lo podemos perder de vista, a una compleja dinámica entre objetivos, estrategias y las técnicas asumidas para alcanzarlas. Y esta tensión, esta complejidad se va a reflejar en la actuación frente a las sociedades nacionales e internamente. Creo que desde el acto fundador mismo, la Constitución, quedó claro que la pugna que el sionismo debía llevar a cabo en el interior del mundo judío, con sus opositores, era difícil. Eran fundamentalmente, de un lado, la ortodoxia judía, la oposición liberal en Occidente y la izquierda judía en Oriente. Tengamos este horizonte presente y, por tanto, como bien ha señalado Benhalben, frente a ellos se definió el sionismo y frente al sionismo aquellos polarizaron sus posiciones. Y esto nos da un panorama de un mundo judío complejo. Paralelamente a la pugna con sus opositores, está la rama del sionismo político que luchó por hacer prevalecer su visión frente a otras concepciones sionistas. Como vayamos viendo las líneas, cómo se van a prolongar, ¿no es cierto? Ahora, en la medida en que las diferencias de experiencias dentro del judaísmo estuvieron en la génesis del sionismo, también intentó responder
responder a diferentes problemas que generaban tensiones internas. De ahí que yo diría fundamentalmente que la anomalía de la condición judía, su dispersión y otras características, imprimió su sello sobre el carácter que iría asumiendo gradualmente el proyecto mismo, sus objetivos y sus estructuras. Yo quiero decirles que en esta visión, aunque resulte paradójico, rico en planteamientos ideológicos y amplios en intenciones de vida nacional, fue muy débil el sionismo en el ámbito donde, según algunas voces, alcanzó lo que ha sido definido como su logro más sustantivo, esto es, la creación del Estado. Entonces, lo que empezamos aquí a ver, yo no voy a poder extenderme porque quiero... Ya llevamos 10. Sí. Yo creo que se estiró por tratarse de prehistoria. Sí. Bueno, en este sentido, yo creo que falta muchas veces en los trabajos que nosotros mismos hemos realizado y que otros realicen, que quede claro cuál es esta riqueza y complejidad interna que tenemos, de modo tal que pudiera plantearse cómo se va construyendo lo que se analiza y lo que no se analiza, por una parte los desarrollos en el mundo judío y por los otros en la sociedad en Palestina. Y aquí creo que hay un tejido fundamental de situaciones en la cual el proyecto de construcción de una sociedad nacional, de una identidad nacional, genera precisamente por el regreso a la tierra, por la estructura económica, por la lucha por el trabajo hebreo, etcétera, etcétera, toda una serie de tensiones que fue muchas veces muy difícil plantear frente a las sociedades nacionales en el seno de las comunidades. Y que en los años 40, precisamente cuando ya es evidente el deterioro del judaísmo europeo, es cuando la frágil organización sionista voltea la vista hacia América Latina. Y aquí es muy interesante porque también va a imprimir su concepción de lo que eran las comunidades judías de América Latina, visto entonces como sustituto del judaísmo europeo y por tanto definiendo muchas veces que eran comunidades en el exilio, en una diáspora, y va así dándose una situación donde las relaciones fueron también. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en los años 40, cuando se crean los comités nacionales uruguayo, brasileño, mexicano, pro-Palestina hebrea, cuando en Washington se reúnen toda esta conjunción de movimientos intelectuales, donde Fabregat tiene el papel tan destacado que va a tener con Uruguay, que va dando un panorama. Voy a concluir diciendo esta parte para ir a otros dos puntos que veo fundamentales, donde queda claro que América Latina va a tener un papel determinante en la votación en Naciones Unidas y en este sentido es necesario movilizar el apoyo de las sociedades nacionales, izquierdas, sectores progresistas, derechas, también el caso de México, que les puedo decir si no es fascinante, donde también apoya la idea alguien como Vasconcelos. Ahora, si seguimos todo este análisis que han planteado, obviamente que aquí lo que quiero destacar es cómo en América Latina, sobre todo, la conjunción y la profusión de prejuicios vamos a decir antisionistas se tejen de modo complejo con crítica justificada a políticas de gobierno, con críticas al Estado y al paradigma general. Ahora, así como hice una arqueología del desarrollo y me fui a los años 30 y 40, finalmente
Yo creo que es necesario trabajar mucho más el impacto que van teniendo los acontecimientos del mundo sobre el desarrollo de la organización del movimiento. Había una arqueología del saber. Cuando nos traes el ejemplo de Sartre, yo diría que esto es algo que tenemos a nivel de construcción de significado, que también exige una arqueología del saber para entenderlo más profundo. De hecho, lo que él hace es el operativo que hace con el surgimiento de la modernidad todo aquel pensamiento que se distancia de lo teológico y asigne una visión histórica, prejuiciosa, caracterológica, esencialista del judío. Y para esto creo que nos queda claro que todos nuestros, digamos, colegas que están formados con nosotros, no solo encuentran el prejuicio en un pensamiento abiertamente antisemita, lo encuentra históricamente en la Ilustración, en el romanticismo, en obviamente el pensamiento de izquierda, progresista, en todos aquellos que trabajan desde las humanidades, Hegel, los jóvenes hegelianos, etc. Aquí estamos en un problema esencial. El ejemplo estaría dando el mismo operativo que hizo Voltaire, es el que hace Sartre, es el que hace el premio Nobel, cuando señala claramente que hay una esencia judía, me refiero a Saramago, profundamente inamovible, es histórica, es este carácter invasional difícil. Voy a decir para concluir que entonces me resulta muy interesante la propuesta que hace alguien como Shulamit Volkov. ¿En qué momento, y esto sería muy interesante aplicarlo para el análisis del peronismo, en qué momento posturas antijudías y antisemitas operan como código cultural para otros referentes? En el seno del peronismo, ¿qué estaba debatiéndose? Ahora, si esto ha sido así históricamente, ¿cómo con la prolongación de la no solución del conflicto israelí-palestino deja de ser un código cultural y ella misma lo define como un paquete ideológico transnacional? Esto es, esto cruza las fronteras, se arraiga de un modo diferente, sea Brasil, México, Uruguay o Argentina, se instala precisamente como procesos centrales dentro de la sociedad civil, las ONGs, comienza a transnacionalizarse y a reelaborar una problemática. Entonces va desde un código cultural donde la postura, digamos, antisionista sirve para aglutinar a ciertos sectores, deviene fundamentalmente en parte de esto, un paquete ideológico transnacional. Frente a esto, creo yo, los trabajos que fueron presentados son un ejemplo, diría yo, impecable de cómo la investigación está llamada precisamente a sustituir aquello que lo que hace, que es el debate a lo mejor político, ideológico, que lo que hace es contribuir a polarizar. Aquí lo que podemos encontrar es una academia seria que contribuye a entender tal vez uno de los grandes dilemas, que el sionismo vino a responder una problemática judía creada fuera de Palestina, cuando su solución es precisamente en Palestina.